Bueno, muy bien, la charla va a ser sobre, se titula Lo visible y lo invisible del fotodaño. No voy a hacer referencia únicamente a las sesiones clínicas, y sino también lo que quiero hacer es mostrar ese trasfondo del fotodaño que se va produciendo durante los años para llegar a lo que vemos. Cuando vemos esta imagen, todos estamos de acuerdo que estamos frente a un carcinoma espino celular. Pero la pregunta es cuándo comenzó realmente esto. ¿Empezó con el tumor? ¿Empezó con las queratosis actínicas? ¿O empezó décadas antes? Si vamos a hablar de fotodaño y carcinogénesis, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la radiación ultravioleta o el espectro electromagnético de la luz y sus efectos, ¿sí? Hoy sabemos que hay distintas longitudes de ondas, distintos cromóforos para cada uno de ellos, distintas penetraciones para cada una y también distintas respuestas biológicas para cada una. La primera que vamos a ver es la radiación ultravioleta de tipo B. Genera un daño directo en el ADN, es la más mutagénica de todas. Cuando entra en contacto con el ADN, que es su cromóforo por excelencia, genera fotoproductos. Los dímeros de pirimidina 6 y 4, y los dímeros de pirimidina ciclobutano y los fotoproductos 4 y 6. ¿Sí? El 75 al 80% de los fotoproductos va a ser dado por los CPD o los dímeros de pirimidina ciclobutano. Estos se forman en sitios susceptibles, ¿sí? Tanto la citosina como la timina. La más frecuente es la asociación citosina-citosina. Cuando se relaciona con la radiación ultravioleta, en estas posiciones de las bases de pirimidina que están adyacentes, genera un enlace covalente anómalo de 4 carbones que se llama anillo de ciclobutano. Ese anillo de ciclobutano lo que genera es una alteración de la cadena de ADN, la deforma, no la rompe, y activa nuestro sistema de reparación o le avisa que hay algo alterado que no puede actuar correctamente y no puede transcribirse correctamente. Esto no significa que tengamos una mutación, sino una afectación de la cadena. Un concepto importante que se ha desarrollado en los últimos tiempos es lo que se conoce como DAR-CPD o dímeros de pirimidina ciclobutano oscuros. Estos dímeros de pirimidina se producen horas después de la exposición a la radiación ultravioleta, entre 2 y 3 horas después de esa exposición. Y está producido porque la radiación ultravioleta genera especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Estas especies excitan a la melanina, la cual transfiere su energía al ADN en un proceso que se llama quimioexcitación y genera entonces esos dímeros de pirimidina ciclobutano. Esto es importante porque quiere decir entonces que no solamente frente a la exposición de la luz ultravioleta en el momento de la exposición con un protector habitual estaríamos cubiertos. Ahora entendí, hay que apuntarle abajo. Bueno, ahora pasamos a la radiación ultravioleta de tipo A. El UVA lo que hace, penetra más profundo en la piel, no en los queratinocitos, genera especies reactivas de oxígeno. Estos van a estar formados o van a estar desencadenados por los cromóforos que tienen, que son celulares: flavina, porfirina, NADPH, NADH y melanina. Las especies reactivas de oxígeno actúan en tres blancos principalmente: el ADN, los lípidos y las proteínas. En el ADN oxida la alanina y forma un biomarcador oxidativo del ADN, que es la 8-hidroxidesoxiguanosina. En los lípidos genera un fenómeno que se llama peroxidación lipídica, que al romper los lípidos de la membrana y al estimular su polipasa A2, ácido araquidónico por producto de la COX-2, genera prostaglandina tipo 2, lo cual genera inflamación y inmunomodulación. El blanco de proteínas va a afectar enzimas receptores y colágeno y elastina. Va a alterar la regulación de la degradación y la formación de colágeno, principalmente por afectar la metaloproteasa y también por desajustar o desacomodar el balance entre el factor de crecimiento transformante beta y SMART2. Salimos de la célula y pasamos al microambiente cutáneo, ¿sí? A la dermis. Acá también, si tenemos una exposición continua de ultravioleta A, genera persistentemente especies reactivas, la cual, como ya vimos, genera inflamación crónica, una inmunosupresión local, lo que va a dar disminución de las células de Langerhans,
una disminución de la presentación antigénica con la capacidad de que estos clones mutados puedan expandirse y persistir y eventualmente en un futuro también recidivar. Este daño por VA lo que genera en el fibroblasto es un fibroblasto senescente que se transforma en un fibroblasto secretante, secreta sustancias como las metaloproteasas, sustancias inflamatorias como las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral alfa, va a producir también angiogénesis, va a alterar el factor de crecimiento transformante beta, dando una degradación del colágeno por las metaloproteasas, y al afectar negativamente el factor transformante beta no se va a producir nuevo colágeno, entonces el balance va a estar desacoplado, lo que va a dar un medio propicio, un medio biológico propicio para que los clones entonces tengan esa persistencia y esa posibilidad eventualmente de transformarse en un campo de cancerización, ¿sí? Entonces todo este daño inflamatorio crónico y este estrés crónico no es solamente fotoenvejecimiento. Si esto lo dejamos estar en el tiempo o el paciente continúa con esas exposiciones, podemos favorecer un campo de cancerización. Nuestro sistema tiene una forma de reparar estos daños, por suerte. Cuando me refiero a los daños, me refiero a los daños del ADN. También tenemos sistemas para resolver todo el daño oxidativo. Pero en este caso me voy a hacer referencia al daño sobre el ADN. Cuando hablamos de estos grandes cambios moleculares en la cadena dados por el daño del ADN del UVB, nuestro sistema, a través de la reparación por precisión de nucleótidos, entiende que esa cadena está alterada, la marca, rompe nucleótidos adelante, nucleótidos atrás, corta, resintetiza y pega. Del otro lado tenemos la reparación por precisión de bases. Observa que tenemos una base oxigenada o oxidada, la reemplaza y repara. Lo que pasa con el tiempo, con la senescencia, con el estrés oxidativo, con la disfunción mitocondrial, o solamente por tener mayor carga de mutación, o estar constantemente con estas exposiciones, se puede saturar los sistemas, lo que lleva a que esto falle y la mutación se fije. Una mutación, si cae en una secuencia donde no tiene importancia, pasa desapercibida, pero nos conocemos que los tumores asociados a la radiación ultravioleta tienen cambios producidos por estos en genes iniciadores o supresores de tumor, como pueden ser P53, NOTCH para el carcinoma espinocelular, PACH para el vaso celular y CDK2NA para el melanoma. Entonces, una vez que entendimos todo este proceso biológico silencioso que lleva tiempo, entendemos que el cáncer de cancerización, el campo de cancerización no aparece de golpe, se construye durante años, y durante todo ese tiempo nos ofrece oportunidades o ventanas para intervenir. Planteando una línea de tiempo de infancia, adolescencia, adulto joven y adulto mayor, vamos a ver cuáles son las posibilidades que podemos plantear. En la infancia la prevención primaria es absoluta. ¿Sí? Acá hay una alta susceptibilidad mutacional, las quemaduras solares es igual a decir hay un alto impacto en el futuro de ese paciente, y la ventana en este momento va a ser solamente evitar fijaciones de mutaciones tempranas. ¿Con qué? Con la fotoprotección. Cuando hablamos de fotoprotección no solamente es el aplicar el protector solar y recordarle la reposición y las cantidades, sino el fotoeducar también con los horarios, con la búsqueda de sombra, las gafas de sol, la ropa apropiada, sombreros, todo. La adolescencia es la etapa de mayor exposición recreativa sin percepción del riesgo. Acá hay una acumulación acelerada del daño por UVA. Se cree que a la edad de los 20 años cada individuo habrá recibido entre el 40 y el 50% de su exposición total a la radiación ultravioleta hasta los 60 años. La ventana acá va a ser igual: fotoprotección, fotoeducación e intentar cambiar los hábitos y las conductas si encontramos conducta de riesgo. En un paciente adulto joven, el daño subclínico es acumulado. Acá es un paciente que pareciera tener una piel sana, ¿sí? Pero puede tener alguna expansión clonal inicial. Puede haber mutaciones presentes, evaluamos de vuelta los riesgos y los hábitos, y la ventana va a estar dada por una fotoprotección sostenida, reparación molecular, vamos a ver con qué, si entendiéramos que ese paciente está teniendo hábitos y conductas que lo van a condicionar en un futuro, y podemos hacer, por supuesto, el diagnóstico temprano de tumores asociados a la radiación ultravioleta. El adulto mayor, ya concentrándonos en lesiones clínicamente evidentes, como el cáncer del campo de cancerización, va a tener múltiples clones mutados, va a tener riesgo de que esos clones progresen si el medio ha sido propicio. Y la ventana acá es entender que la lesión representa solamente la punta del iceberg, ¿sí? Es una fracción del daño, y lo que justificaría una terapia de campo y una prevención activa. Cuando hablamos de terapia de campo, en este caso me voy a referir solamente a la terapia tópica. Esto es adaptado de la guía europea,
tenemos opciones como el 5-fluoracilo, el imiquimod, diclofenac y la tirbanibulina. La tirbanibulina parece ser bastante prometedora, le faltan estudios todavía para largo plazo, tampoco la tenemos en el país como para generar nuestra experiencia. Dentro de las otras opciones, el 5-fluoracilo es la que tiene una evidencia más robusta, con más tiempo, con más series de casos. El mecanismo de acción del 5-fluoracilo es una fluoropiripirina antimetabolito, es un análogo del uracilo, inhibe la dihidrogenasa sintasa y lo que hace es interferir en el ciclo del ADN, por lo tanto interfiere en el ciclo celular y en la replicación del celular, llevándola a la apoptosis. Por otro lado, nos da la posibilidad de un daño selectivo, ya que actúa sobre todo selectivamente en las células que tienen un cambio acelerado, como son las células de los queratocytos atípicos o mutados. Las formas que tenemos de formulación: al 5%, al 4% está descrita, sobre todo para el uso en Europa, con una tolerancia aceptable y una respuesta similar al 5%. Actualmente en el país está la formulación al 1% y después con asociaciones, algunas de las cuales, como por ejemplo la de taxicotriol, que nos acorta la duración del tratamiento a 4 días, y eso puede ser muy beneficioso para tener una mejor relación médico-paciente. Todos conocemos entonces los efectos adversos del 5-fluoracilo. Entre el 70 y el 80% de estos pacientes algún grado de efecto adverso, grado por eritema, ardor, descamación, post-transfusiones, va a tener. El otro concepto muy importante en esto es que frecuentemente genera causas de descontinuación del tratamiento. Y esto es importante. La cantidad de queratosis actínica puede ser un predictor de la severidad de la reacción local. Pues sabemos que el efecto adverso va a estar dado por la dosis, por la cantidad de producto que usemos y también por ese campo de cancerización de base, ese daño que tenga de base del paciente. Se dice que si un paciente tiene más de 10 queratosis actínica por campo de cancerización, tendría una mayor probabilidad de tener un efecto adverso moderado a severo. También sabemos que una queratosis actínica implica tener 10 clones mutados alrededor de ella. Entonces, imagínense el campo de cancerización con 10 queratosis actínicas, lo que estaríamos tratando. Bueno, fluoracilo al 5 versus al 1. No todos los campos de cancerización son iguales, no todos los pacientes son iguales, no todos van a reaccionar de la misma forma. Ese es el concepto que quiero transmitir con esta filmina. Pacientes con fototipo bajo, pacientes con hábitos solares durante toda su vida, pacientes que no cumplan con la fotoprotección adecuadamente durante el tratamiento. Son todos pacientes que van a tener mayor riesgo de tener efectos adversos y por lo tanto capaz una discontinuidad en el tratamiento y una pérdida de oportunidad para nosotros de prevenir la progresión hacia un tumor. Entonces tenemos que pensar a nuestros pacientes, al paciente que tengamos enfrente, con estrategias individualizadas. Y una de las estrategias individualizadas puede ser una menor reducción en la concentración del producto, en este caso el fluoracilo, lo que daría mayor probabilidad de completar el tratamiento. Esta es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. ¿Queremos tener el mejor efecto terapéutico o tener la posibilidad de que nuestro paciente complete el tratamiento, tener una mejor relación médico-paciente, que el paciente nos siga controlando, lo podamos seguir controlando, podamos seguir haciendo tratamientos y no perder a este paciente de riesgo? Otras opciones para esta estrategia individual pueden ser también espaciar los días, progresar los tiempos, dosis en esquemas puntuales, 1 o 2 veces en un día a la semana, o sea, como ciclos bien fuertes. Este es otro concepto importante, interesante, que se plantea actualmente, que es la intervención temprana del campo de cancerización. Y lo que plantea es: en la línea horizontal tenemos al paciente y al daño acumulativo que puede tener en su vida, el daño de UV, y en la vertical un concepto de campo de cancerización en cuanto a la severidad, ¿no? Piel normal, fotodaño, queratosis actínica, C más queratosis actínica. Y plantea que si nosotros generáramos una primera consulta, un primer tratamiento, cuando viéramos la lesión, podemos modificar la curva de tiempo, cómo se prolonga la curva para la derecha, pero después, si mantiene esos hábitos, mantiene su conducta, esa evolución va a seguir normalmente. Un tiempo que nos da la consulta es la fotoeducación, que es la línea que se ve punteada. Entonces, si nosotros, además del tratamiento, agregáramos una fotoeducación a nuestro paciente, prolongaríamos la curva. Lo que plantea es no esperar hasta tener las lesiones clínicamente evidentes, tratarlas en pacientes previamente, pacientes con fotodaño, pacientes que vemos con piel erytematosa,
áspera, con arrugas, con hábitos que conocemos que son pacientes que no se hizo deporte toda su vida, remo, algún deporte de los tenis, que no son los que más nos plantean, o algún hábito dañino. Lo empezamos a tratar antes, vemos que la curva se gira hacia la derecha, y volvemos a hacer un segundo ciclo, eventualmente si tiene lesiones o no, y la curva la vamos estirando para no llegar al paciente a tener hipertrofia clínica o carcinoma espinocelular. Otro concepto importante es que nosotros vamos generando ese vínculo con el paciente y bajándole esa carga mutacional que va teniendo en cada tratamiento, va a ir teniendo tolerancias mejores. Entonces hoy por hoy se está intentando plantear un tratamiento previo a la lesión clínicamente evidente. Cuando hablamos de fotoprotección activa, hacemos referencia a la suma de cosas: bloquear, reparar y neutralizar. El bloqueo lo vamos a hacer de la forma clásica, como conocemos, con el filtro UVA, un UVA potente, robusto, medidas físicas, la sombra, las medidas físicas como ropa, todas las que estaban previamente descritas. Y en cuanto a lo que conocemos nuevo, las enzimas reparadoras de ese daño, principalmente la fotoliasa y los antioxidantes. ¿Por qué usarlos combinados? Hay evidencia actualmente de que el uso del protector solar convencional más la fotoliasa mejora ampliamente el aspecto clínico, dermatoscópico, histológico del campo de cancerización, disminuye esos niveles de pirimidina, ciclobutano. Por lo tanto, actualmente es el manejo de fotoprotección para nuestros pacientes con cáncer del campo de cancerización. Y por último, el polipovigleucotomos, que es una fitofotoprotección sistémica, ¿sí? Es un antioxidante y modulador biológico. No reemplaza el fotoprotector solar, esto es importante, siempre va a ir acompañando al tratamiento de estos pacientes. Es un extracto de un helecho tropical de América Central y América del Sur, rico en compuestos fenólicos, principalmente ácido ferúlico, cafeico y clorogénico, son los que mayor potencia tienen antioxidante y antiinflamatoria. Y funciona como una acción pleiotrópica, o sea, funcionando en varias vías distintas. Principalmente lo va a hacer a través de su capacidad antioxidante y antiinflamatoria, y de manera indirecta en el resto. Antioxidante va a neutralizar, va a ir absorbiendo esas especies reactivas de oxígeno, va a modular una respuesta y un refuerzo en la defensa antioxidante endógena de nuestro organismo. Va a tener disminución de las cascadas inflamatorias que vimos que se producían, sobre todo con la reacción ultravioleta de tipo A. Y de forma indirecta, entonces, va a ser un genoprotector que se va a asociar con menor daño fotoinducido, va a reducir los marcadores como los libros de pirimidina, la 8-hidroxidesoxiguanosina, va a favorecer la respuesta celular frente al daño, va a modular positivamente el P53, también va a limitar la inmunosupresión inducida por la radiación ultravioleta, lo que va a preservar la vigilancia, la inmunovigilancia, y va a contribuir a mantener la defensa antitumoral local. Y por otro lado, al reducir todo ese riesgo antiinflamatorio y antioxidante, va a modular positivamente a las negativamente, va a preservar el colágeno y la elastina, para proteger la matriz extracelular y va a contribuir a reducir de esa forma el fotoenvejecimiento. Entonces, para ir cerrando, podemos plantear un modelo evolutivo integrado de control o de manejo de estos pacientes, donde vamos a tener, si pensamos en un bloqueo para la radiación ultravioleta, los fotoprotectores UVB y UVA, reparación con la fotoliasa, modulación a través del antioxidante sistémico, erradicación de los clones mutados a través del 5-fluoracilo y eventualmente tratamiento para los carcinomas. Como mensajes finales, la fotoprotección no es estacional, es diaria. El fotoenvejecimiento es la manifestación visible de un proceso biológico profundo que favorece la carcinogénesis. El fotodaño no empieza con una queratosis actínica, empieza con una mutación invisible inducida por radiación ultravioleta mucho tiempo atrás. La oportunidad no está solo en tratar lesiones visibles, sino en intervenir el terreno antes de que ese daño se exprese clínicamente. Y la prevención no depende de un solo producto, sino de una estrategia que sea individualizada para cada paciente y adaptada a cada momento de la vida.